hoy abordamos el tema del presente y futuro de los alimentos. Entonces, hemos intentado dar una perspectiva disciplinar, trayendo conferenciantes de la universidad, de la industria, y hoy tenemos con nosotros al doctor Francisco Guarner, que trabaja en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. En primer lugar, bueno, agradecerle que haya venido, haya dejado su intensa actividad y se haya desplazado a Santander a participar en este tipo de conferencias. Yo tenía un interés desde hace tiempo en que viniera a visitarnos y a darnos una charla. No nos conocemos personalmente, pero conozco sus trabajos, entonces voy a dar brevemente un perfil de su trayectoria profesional. Él se licenció en Medicina en la Universidad de Barcelona y después hizo allí la residencia en el servicio digestivo. Y después se trasladó en el Hospital Clínico, ¿no? Después se trasladó a Pamplona, donde hizo la tesis doctoral en la Clínica Universitaria de Pamplona. Y después se trasladó al extranjero, y en Pamplona se especializó en inflamación y se trasladó al Reino Unido, donde trabajó en varios laboratorios, entre ellos el de Salvador Moncada, que seguramente resultará conocido. Posteriormente regresó ya a Barcelona y se incorporó al servicio de digestivo del Hospital Vall d'Hebron, donde lleva 20 años con una actividad asistencial también, pero últimamente más investigadora, pues muy fructífera. Bueno, tengo aquí su currículum, destacar, forma parte de muchos comités científicos dentro del hospital, de sociedades en España y en el extranjero, y es autor de más de 200 trabajos publicados en revistas de cátedra. Y el tema que nos trae, nos va a hablar fundamentalmente de sus últimos trabajos de investigación sobre el microbioma humano, el microbioma intestinal humano, y hará una referencia también a los alimentos probióticos y sus aplicaciones en la salud. Y sin más, os dejo todo. Gracias. Muchísimas gracias. Yo agradezco muchísimo la invitación, la venir a Santander para todo el mundo. Es una ciudad con encanto de todos los conocimientos. Y además es un tema en el que quizá llevo ya casi 20 años trabajando, porque nos dimos cuenta que las bacterias tenían mucho que ver en la inflamación intestinal, el problema que tenemos los clínicos, gastroenterólogos en los hospitales, ahora sobre todo en la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, que es un tratamiento difícil, y vimos que las bacterias intervenían mucho ahí, que no eran enfermedades puramente autoinmunes. Y este fue el motivo de mi interés en meterme en este área. Y, bueno, pues hablando de esto, a mí me gusta comentar o empezar fijándonos en una vaca, porque la vaca la podemos considerar el primer productor mundial de proteínas, y además de proteínas de alta calidad. O sea, la mayoría de las proteínas que utilizamos en la alimentación proceden de la carne de vacuno o proceden de la industria de los alimentos lácteos, de los yogures, de los quesos, de la leche. Tienen proteínas de alta calidad porque son ricas en aminoácidos esenciales que nosotros no podemos, nuestro hígado no es capaz de sintetizar. Y ahora si nos paramos a pensar, ¿y de dónde saca la vaca esas proteínas? Pues lo que come son las gramíneas que hay detrás, come fibras vegetales. Ustedes saben mejor que yo que las fibras vegetales son carbohidratos complejos, con enlaces difíciles de digerir, pero ahí no hay proteína, hay muy poca proteína. El secreto de la vaca está en las bacterias que viven en su estómago, que es muy complejo y que ocupa casi toda la cavidad abdominal. En la vaca el estómago es más grande que el intestino. Ahí, en la vaca, tiene unas bacterias que viven en simbiosis con el animal, con la vaca, que son capaces de degradar los carbohidratos complejos de las fibras vegetales. Los vegetales son muy ricos en nitrato, en nitrógeno inorgánico. Son capaces de reducir el nitrato de amonio y son capaces de sintetizar proteínas. Y en un vaciado gástrico que en los humanos, como ustedes saben, es de 1 hora,
y en la vaca, de 2 días, en un tiempo de 2 días, se sintetizan cientos de gramos de proteínas. De modo que al duodeno de la vaca, cada día llegan cientos de gramos de proteínas que no han entrado por la boca. Y este es uno de los ejemplos de la naturaleza del gran impacto que tiene la simbiosis entre las bacterias y los demás seres humanos superiores. Y esto es lo que hace atractivo empezar a enterarnos de qué son las bacterias. El primero que habló de bacterias fue Anton Leuwenhoek, en 1683, un comerciante en tapices. Un comerciante en tapices que diseñó un microscopio que lo llamamos también el cuentahilos. Yo le llamaba el cuentahilos. Era muy importante porque para calcular el precio de un tapiz, de una tela, él aplicaba su dispositivo, que es un dispositivo que todavía se utiliza con una lente y una distancia, y podía contar el número de hilos que había en el tejido, y esto era indicativo del precio. O sea, cuanto más hilo, más trabajo, más bordado, por lo consiguiente esto le servía para el precio. Pero su instrumento lo utilizó también para mirar fluidos biológicos, la saliva, la orina, y ahí vio algo que consideró seres vivos, debió ver sus movimientos, vio los glóbulos rojos de la sangre también, y es el primero que deja información escrita sobre la existencia de un mundo de seres vivos microbianos, las bacterias. Probablemente vería algo así. Esto es una célula epitelial rodeada de bacilos. Y bueno, las bacterias pasaron a la historia como algo ya descrito, y no es hasta el siglo XIX en que asociamos bacterias con enfermedades. En primer lugar fueron los políticos. En 1848 hay un decreto del Parlamento de Inglaterra y Gales en el que se decide la provisión de agua potable y de sistemas de alcantarillado, porque son los políticos los que relacionan el mal olor y la suciedad con enfermedad. Es el momento en el que hay traslados masivos de población rural a las ciudades, que es la Inglaterra industrial, la primera etapa industrial de Inglaterra, y hay una gran mortalidad, sobre todo en los barrios donde vive gente hacinada. En aquel momento no piensan en bacterias, piensan que la suciedad es lo que está trayendo enfermedad, y por eso hay un decreto del Parlamento de Inglaterra y Gales para buscar agua potable. Tema que después tiene éxito y se aplica en Holanda, en España, en toda Europa, en Estados Unidos. Es en 1860 donde los tocoginecólogos y los cirujanos introducen la esterilización instrumental. Ellos sí que piensan que hay gérmenes con capacidad de vida que son los que transmiten las enfermedades de un individuo a otro por una serie de observaciones que hacen y se dan cuenta que hay que esterilizar, que hay que lavarse las manos, y ahí ya aparece la teoría de los gérmenes. Y a partir de entonces vienen las vacunas, los antibióticos, la historia que ustedes ya conocen. La verdad es que combatir a las bacterias probablemente ha sido el éxito más importante de la medicina. Estos datos vienen de un British Medical Journal del 2007, en el que hacen una encuesta entre médicos, entre suscriptores, preguntan cuál es el progreso más importante de la medicina, y ahí se sale como primero combatir a los microbios, antes que el descubrimiento del DNA, antes que lo primero ha sido lo que más éxito ha tenido, porque los datos son importantísimos. Las enfermedades infecciosas como causa de muerte eran un 30% en 1900 y pasa a un 4% en el año 2000. Antes de 1848 la esperanza de vida es de 15 años para los empleados y de 35 años para los conmutados, y esto se debe a que la mortalidad infantil es de alrededor del 50%. Se considera normal que la mitad de los nacidos mueran. Hoy en día eso ha cambiado, gracias a combatir a las bacterias. Pues por encima de los 70 años es lo normal en casi todo el globo terrestre, excepto en algunos países de África. La mortalidad infantil está por debajo del 6%, pero en cambio sí lo que está. Combatir a las bacterias, no sé, entonces, no hay cabe duda que las bacterias son causa de enfermedad y ha sido muy importante combatirlas. Pero las bacterias estaban en la Tierra mucho antes que nosotros. Hay fósiles de bacterias que se han encontrado en yacimientos. Estos son microfotografías, está todo aumentado, se ven
bacilos y se ven unas estructuras de micras. O sea, esto está ubicado en pizarras bituminosas. Son cianobacterias que todavía siguen existiendo. Y esto está datado hace más de 3.000 millones de años. Hay fósiles de más de 3.000 millones. Estos son los primeros yacimientos o los primeros vestigios de vida en la Tierra. Y es el momento en que la Tierra todavía es relativamente joven, porque se piensa que el sistema solar se forma hace 4.500 millones de años. Estas cianobacterias, que todavía existen, tenían la capacidad de utilizar la energía solar para sintetizar carbohidratos. Empiezan a aparecer los productos orgánicos, los carbohidratos inorgánicos o los compuestos de carbono inorgánicos. Por eso están en pizarras bituminosas. Esto que se ha hablado que podría ser un origen para utilizar combustible fósil. Y estas cianobacterias estaban probablemente en aguas poco profundas. Los yacimientos más importantes que he leído en este trabajo estaban en el noroeste de Australia y estaban también en África, que es donde se han encontrado. Y fíjense ustedes que esto dentro de la Pangea no eran continentes tan distantes, el noroeste de Australia y África, y probablemente ahí en aguas poco profundas es donde empiezan a aparecer estas formas de vida. Mucho tiempo después es cuando aparecen los eucariotas, o sea, los vegetales y los animales superiores. Por ejemplo, el Jurásico es cuando se habla de que aparecen ya los grandes dinosaurios. Está en ese momento Europa y Norteamérica unida, hay yacimientos con dinosaurios en estos continentes. Después es cuando viene el impacto en que desaparecen los grandes dinosaurios, y este es el mundo moderno en el que, como ustedes saben, la evolución de las especies hace que el caballo, por ejemplo, que estaba en Eurasia, no estaba en América, o la llama que estaba en América, no estaba en Eurasia, o el tigre que está en la India, o en Australia los canguros. Lo mismo ocurre con los vegetales, pues la palmera de Madagascar, o cada continente tuvo su desarrollo. Pero todo esto lo traigo porque las bacterias que habitan en el intestino de la llama, o el intestino del caballo, o el intestino del canguro, no son muy diferentes. En el fondo son las mismas familias. Es decir, que ya antes algunas bacterias entraron en simbiosis con los animales superiores, con los seres vivos, los poblaron y se refugiaron ahí. Son bacterias que generan anaerobes. Las bacterias iniciales son las que generaron la atmósfera de oxígeno, y estas bacterias se refugiaron ahí, y probablemente es de tiempos muy antiguos que entre los animales vertebrados superiores y las bacterias hay una simbiosis que ha durado millones de años. Cada uno de nosotros tiene un universo de bacterias. Esto es una de las cosas que estamos reconociendo en los últimos años. Se habla de que tenemos más células bacterianas que células eucariotas, y lo interesante es que las bacterias, como ustedes a lo mejor conocerán, son un tipo de vida distinta que la célula eucariota. Tienen un número más bajo de genes, entre 500 y 5.000 genes. La dotación genética de las bacterias no está en un núcleo separado, está en el citosol, está libre en el citosol o unida. Y en las bacterias tienen el característico que necesitan la colectividad de especies para vivir. O sea, las bacterias no son individuales, ni siquiera se agrupan entre bacterias de la misma especie. Al contrario, como cada una tiene una dotación genética complementaria con las demás, la colectividad es de multiespecies, o sea que ellos se enfrentan a la vida en comunidades heterogéneas, porque lo que produce una bacteria es el sustrato para que produzca la siguiente. O sea que son como organismos formados por comunidades que a lo mejor se comparten como una sola unidad dentro de un ecosistema, aunque está formado por individuos muy diversos que contribuyen. Entonces esto es muy distinto. Bueno, esto les da una gran capacidad de resistencia, porque tienen transmisión vertical y horizontal de genes, y tienen, por tanto, mucha adaptabilidad a cambios en el medio ambiente. Las bacterias se adaptan mucho mejor a lo que pueda ocurrir que la célula eucariota, que es la célula nuestra, la célula de las plantas, la célula del ser humano. Es una célula que sí que tiene un órgano especializado en guardar el material genético, que es el núcleo, como ustedes saben,
y que ha acumulado ancestralmente, no sabemos por qué motivo, gran cantidad de genes, 30.000 genes en el caso del ser humano, contra unos 500 o 1000 que puede tener una bacteria. Acumulamos una gran cantidad de genes en una estructura separada, muy cuidada, y a lo mejor no utilizamos muchos de esos genes. Todavía estamos intentando entender por qué hemos acumulado tantos genes y para qué sirven muchos de estos genes. Y encima no somos los que más genes tenemos, o sea que ahora aquí sería una lista de genes en pares de bases. O sea, se vería que las bacterias, que son las que están arriba de todo, tienen, pues esto, 10.000 veces menos longitud de genes que lo que serían los mamíferos, que está casi abajo. Pero tienen muchos más genes los vegetales. Los vegetales probablemente se nos dan menos que nosotros la conectividad. La semilla cae en la tierra y ahí donde cae tiene que tirar adelante y no le va a ayudar nadie. Tiene que tener una dotación genética importante. En cambio, las bacterias sí que están siempre en una conectividad. El estar en la conectividad explica la simbiosis, son elementos de simbiosis y también la patogenicidad. O sea, que la simbiosis y la patogenicidad, toda una bacteria puede desarrollar un sistema para sobrevivir que acaba siendo patógeno para el organismo anfitrión, para el hospedador. Pero probablemente esto ocurre como un error de la naturaleza si tenemos en cuenta los millones de años de existencia, porque cuando una bacteria se convierte en patógena, se estropea el sistema, muere el anfitrión y muere también la bacteria, como ustedes saben. O sea que probablemente la mayoría de las bacterias, aunque puede pasar todo, no han desarrollado estos sistemas porque para que una relación perdure, en la simbiosis tiene que haber ayuda o beneficio para los dos. Esto es lo que comprobaron en los años 50 y 60, sobre todo los americanos. Los americanos estaban preocupados con el programa espacial, había que enviar gente a la Luna y a lo mejor volvían con bacterias nuevas y pensaban que podían enviar astronautas jelly-free, sin ninguna bacteria. Y empezaron a estudiar a ver qué sí que era un animal jelly-free. Entonces, Bernard Bushman tiene esta previsión, es un hombre ya mayor, que trabajó en los años 50 y 60 en Indiana, y desarrolló unas instalaciones donde se podían hacer crecer a ratones, hizo ratones, yo creo que también cobayas, jelly-free, y lo que vio es que los animales jelly-free, mamíferos jelly-free, tenían menos peso corporal, eran más pequeñitos de tamaño, pero eran más pequeñitos también porque sus órganos como el corazón, el hígado y los pulmones eran más pequeños, tenían menor gasto cardíaco, tenían menor consumo de oxígeno, tenían menor temperatura corporal, pero tenían que comer más. O sea, comiendo más se desarrollaban menos, lo cual hacía pensar que cuando está la flora, cuando están las bacterias colaboran en la nutrición y en el desarrollo corporal. También ellos observaron y describieron que los animales jelly-free no tienen casi inmunoglobulinas. Si se estudia el perfil de la sangre, la fracción de inmunoglobulinas es muy baja, tienen pocos linfocitos circulantes, los ganglios linfáticos son atróficos y además son muy susceptibles a infecciones. Un animal jelly-free, el inóculo, perdón, es que por tanto era necesario para que un animal crezca normalmente en su tamaño corporal, tiene que tener bacterias y tiene que tener, para que un animal tenga un sistema inmune adecuado, capaz de defenderle contra las infecciones, también tiene que tener bacterias. Estos son dos aspectos muy interesantes. ¿Y dónde están las bacterias? Y este es un recortado de un trabajo en el que se ve distintas cavidades comunicadas con el exterior, en el que se ve el número de bacterias al final de la columna, la incidencia de bacterias. Y como se ve la gran cantidad de bacterias, 10 elevado a 12 o 10 elevado a 10, están en el colon. Y esto es porque nosotros, en nuestros antibióticos, ofrecemos un hábitat a las bacterias y también ofrecemos nutrición. Y donde hay un tiempo de tránsito muy largo en el colon, las sustancias pueden estar varios días, hasta 6 días, el tiempo de tránsito colónico es entre 2 y 6 días, es donde las bacterias tienen la oportunidad de proliferar.
consiguiente, la mayor parte de las bacterias que viven con nosotros viven en el colon. Y por experimentos en animales de experimentación, sobre todo hemos sabido que en el colon derecho, que es donde llegan la mayoría de los sustratos que no hemos digerido, las fibras vegetales complejas, es donde sobre todo proliferan estas bacterias. Ahí llegan gran cantidad de sustratos, que es la comida que les ofrecemos, y estas bacterias degradan estas fibras vegetales, las celulosas, obtienen de ahí energía, producen ácidos grasos de cadena corta, el huésped, el anfitrión recupera energía que se absorbe, los ácidos grasos de cadena corta, y además se crea por la sacarosis un pH relativamente bajo, que es un pH que ayuda a que no proliferen bien las bacterias que serían más invasivas, los E. coli, aquí estarían disminuidos. En cambio, en la zona distal del colon, y ya se han consumido las fibras, es donde hay más actividad proteolítica, que depende de la descamación de las células epiteliales del colon. Esta actividad proteolítica, anaerobia, que se llama putrefacción, es la que genera mal olor. O sea que las heces del final, en este sentido, serían distintas de lo que hay, bueno, y esto se ha estudiado incluso en humanos, obteniendo muestras. La comunidad de bacterias que hay en el colon derecho, en el ciego, es distinta que hay en el colon distal. Al final hay putrefacción, al final hay generación de compuestos nitrosos, que son los que tienen actividad genotóxica, y por consiguiente esto se ha relacionado, se está estudiando con el crecimiento de adenomas, de pólipos, con el cáncer de colon, como ustedes saben, particularmente en las zonas distales. Y esto serían brevemente unos experimentos que fueron muy famosos cuando se empezó a pensar que las bacterias tenían que ver algo con la obesidad. Unos experimentos que se hicieron en Estados Unidos y que demostraban que unas bacterias gen-free, esta es la cantidad de comida que toman, comen más que las bacterias de flora convencional, que sería esto, pero sin embargo acumulan menos grasa. O sea que comiendo más, menos grasa. Esto para los americanos abrió una puerta, porque el problema ahora es la obesidad, pensando que las bacterias serían las culpables de la obesidad. Es una visión muy simplista. Esto en realidad lo que quiere decir es lo mucho que nos han ayudado las bacterias en la historia de la humanidad a recuperar energía de la comida durante miles de años, cuando no había supermercados, cuando no había disponibilidad de comida fácil. Las bacterias eran capaces de que, comiendo menos, recuperaban más energía. Y no era una situación, por decirlo así, de hipertiroidismo, que esto es porque, como se ve por el consumo de oxígeno. O sea, estas bacterias que acumulan menos grasas, aun comiendo más, también consumen menos oxígeno. No es que estén metabolizando más. O sea que, de algún modo, sí que es verdad que las bacterias nos ayudan a recuperar la energía. Y hay unos experimentos muy interesantes hechos en humanos de que con lisina, me parece que se da un sustrato de nitrógeno marcado, no absorbible, y se observa cómo lisina que tiene este nitrógeno incorporado pasa a la sangre. Quiere decir que hay bacterias que probablemente en ciego y en línea terminal son capaces de sintetizar proteínas, y esos aminoácidos se absorben en el línea terminal, que se tienen unos estudios en Alemania. O sea que incluso pueden ser una fuente de proteínas, y probablemente esto ha sido muy interesante en la historia de la humanidad, con dietas monótonas, con dietas de cereales. El ser humano era capaz también de tener proteínas de la actividad de las bacterias. Y el otro gran punto es la nutrición y la inmunidad. Hemos aprendido al estudiar bien la mucosa intestinal que es una gran superficie que no solamente sirve para absorber alimentos, sino también tiene todos los órganos necesarios para reconocer inmunológicamente al mundo exterior. Lo que transita por el tubo digestivo proporciona información a células inmunocompetentes que están localizadas en los folículos linfoides, unos folículos especializados, que son los donde se produce la inducción del sistema inmune. Es decir, que la gran superficie de inducción del sistema inmune y de contacto con el mundo exterior es el tubo digestivo. Y la inducción de la inmunidad no son solo las bacterias, las vacunas son 7 vacunas, 8 vacunas, sino es la información que va pasando a través de un intestino, y estos folículos linfoides tienen unas células epiteliales capaces de procesar antígenos que se presentan a las células presentadoras de antígenos, de los linfocitos naïf, y los linfocitos naïf proliferan, y esto se ve muy bien en un trabajo publicado en Nature hace
diciembre del 2008, que creo que esto sería un folículo linfoide de una rata recién nacida, de un ratón, en este caso recién nacido, donde todo es color verde y azul. El color verde son linfocitos inmaduros, todavía naif, y el color azul son las células presentadoras de antígenos. Cuando ha nacido, todo son capacidad de formarse, pero todavía no hay células productoras de anticuerpos. El color rojo son las células B. Entonces, a medida que pasan los días, los folículos linfoides pasan de tener todo el tejido inmaduro a tener muchas células productoras de anticuerpos, células B productoras de anticuerpos. Y este proceso es interesante porque ocurre en animales specific pathogen free, en animales sin infecciones, animales que están bien recluidos en un animalario y tienen bacterias, pero no bacterias patógenas. Fíjense ustedes, hemos estado enseñando y escuchando y diciendo que son los patógenos lo que necesitamos para desarrollar el sistema inmune, y no es así. El sistema inmune se desarrolla cogiendo información muy diversa de las bacterias que pueblan el intestino o que transitan o que dan información y que ayudan a hacer todo el repertorio, todo el catálogo de anticuerpos muy amplio para el sistema inmune. Lo que también hemos sabido es que, y esto ha sido muy interesante, es que todo depende de estos, de la inmunidad innata depende de unos receptores preformados, los pattern recognition receptors que tienen las células presentadoras de antígenos, que al reconocer una bacteria, los antígenos producen unas citoquinas que hacen que el linfocito instruido prolifere como TH1, que va a combatir las infecciones, como TH2 o como regulador, que va a producir tolerancia. Es decir, que en los últimos años hemos entendido que toda la información es necesaria para el sistema inmune. No necesitamos solamente la vacuna, necesitamos saber todo. El sistema inmune tiene que tener muchísima información. ¿Por qué? Tiene que aprender a reconocer lo que es un patógeno, reaccionar con linfocitos capaces de inflamar, pero cuando nos inflamamos se producen lesiones y se produce pérdida de función. Cuando encontramos un patógeno, respondemos con citoquinas que nos hacen daño a nosotros mismos y que nos lesionamos. Por eso es muy importante que también reconozcamos cuando no es un patógeno, cuando es una bacteria, cuando es un elemento no patógeno, porque entonces proliferan linfocitos reguladores específicos para este antígeno que no se inflaman. Y esto es muy importante porque fíjense ustedes que nosotros estamos continuamente expuestos, los ojos, la cavidad, expuestos a montones de antígenos a los que no tenemos que responder. Cuando respondemos con información se produce el asma, se produce una enfermedad inflamatoria intestinal, se produce una rinitis, cuando el sistema inmune está reaccionando contra la soja, contra una proteína del huevo. No debería hacerlo. Es una mala instrucción del sistema inmune que, como ustedes saben, es lo que está pasando en el mundo limpio y desarrollado. Sería lo de hipótesis de la genética. Y lo que tiene también mucho interés es que cuando se comparan animales gen free con animales con flora convencional, este es un experimento publicado hace muy poco, algo que los americanos no se dieron cuenta en los años 60, es que, fíjense ustedes, esto es un ratón colocado en una caja y es capaz de reconocer, de registrar los movimientos del ratón por la caja. Y entonces esto sería un ratón normal, que en los primeros 10 minutos da muchas vueltas. El color azul es donde se para, se levanta, y se ve que al principio da muchas vueltas, de pasada la mediana ya se mueve menos, y al final el ratón ya se mueve un poco. Y además se para siempre en los bordes. El ratón se para siempre en los bordes, donde se está protegido. Este es un ratón de la misma cepa, pero gen free, no colonizado. Al principio igual, pero fíjense ustedes que a la media, continúa dando vueltas, se para muchas veces en el centro y pasa una hora y todavía sigue moviéndose mucho. Y entonces esto es un experimento que se ha interpretado como falta de ansiedad y falta de miedo al riesgo. Y luego
Se ha estudiado más, otro grupo, este es un grupo en Suecia y este es un grupo en Irlanda, que ha aplicado un sistema en el que el ratón puede caminar por unas zonas que están cerradas, donde se puede encontrar protegido, o por unas zonas donde no están cerradas. Y lo que ven es que el ratón Gen Free, el que serían las columnas negras, fíjese, esto se va muchas veces al extremo, no tiene miedo, va más veces al extremo que el otro, y está menos veces en el centro, que es donde estaría más protegido. Es decir que, bueno, esto además lo han relacionado con la aparición de unos mediadores, de unos péptidos, sería un tema muy largo, pero esta es una área también interesantísima, que hasta ahora no conocíamos, es decir, que la población de bacterias que están en el intestino, a través del sistema nervioso de los plexos mesentericos, que es muy complejo en el intestino, está también consiguiendo mandar señales que modifican la actividad cerebral y que hacen que se desarrollen, que se expresen unas proteínas distintas, y se ha tenido mucho interés porque se está estudiando en relación a la hiperactividad, que también es un trastorno más frecuente en las sociedades limpias, al autismo, que también es otro trastorno más frecuente en las sociedades limpias. O sea que hoy en día se está pensando que, aparte de las enfermedades infecciosas, las bacterias también influyen en los trastornos funcionales, en la producción de gas del intestino, en las molestias, en la obesidad, en la diabetes tipo 2, en el síndrome metabólico, en las alergias, en el cáncer de colon, y en esto. Todavía no tenemos datos firmes, pero probablemente es un área que va a tener mucho interés para la medicina y para la nutrición cuando aprendamos a describir cuáles son las bacterias normales, cuál es ese mundo bacteriano. Y esto es lo que está haciendo ahora el proyecto internacional del microbioma humano, que fue un acuerdo que se firmó inicialmente entre el NIH de Washington y Bruselas y la Unión Europea, y que el compromiso es de aunar esfuerzos para aprender a entender las comunidades bacterianas que viven en el ser humano. Hay información en esa página. Se han unido Canadá, se han unido 2 países africanos que trabajan con el NIH, China, que trabaja con la Unión Europea en el proyecto Metagicia de los datos, Australia, Japón, Corea. Hay un proyecto en Irlanda independiente y también un proyecto en Francia. España forma parte del proyecto europeo, que está representado por Bruselas. O sea que, la idea es comunicarse los datos. Lo que ha cambiado en estos últimos años es que las bacterias las desconocemos porque muy pocas son cultivables. Solamente un 20% de lo que está en el intestino es cultivable, y por consiguiente el 80%, y esto lo sabían los microbiólogos, o sea, que se podía ver una bacteria al microscopio con un frotis de las heces, y esa bacteria luego no aparecía nunca al crecerlas. Entonces son bacterias anaerobias de difícil crecimiento. Entonces el sistema ha sido secuenciar los genes. Entonces esto es el proyecto americano, para que ustedes sepan básicamente. Se ha propuesto secuenciar 3.000 genomas bacterianos a base de aislarlos de productos y cultivarlos, y se ha propuesto de 300 sujetos sanos con unos criterios de difusión, y que eso no solamente miran del intestino, sino también miran saliva, miran vagina, miran distintos puntos de la piel, miran los ojos, miran la oreja. Intentar generar el catálogo de estas bacterias. Ya hubo una publicación en Science hace unos meses en el que ya están en la mitad de camino, han secuenciado parcialmente 1.500, completamente 400, y el target era 3.000. Y luego está el proyecto europeo, que es el proyecto MetaHit, del que mi grupo forma parte. En el proyecto MetaHit la idea es secuenciar todos los genes de todas las bacterias que aparecen en las muestras de heces. Ahí nos hemos centrado en el intestino, no estamos mirando la piel, no estamos mirando el intestino, porque pensamos que ahí podemos encontrar cosas en relación a la obesidad y a la enfermedad inflamatoria-intestinal, que era el problema que nos movía. Y básicamente, para explicarles brevemente lo que hacemos, es que
de muestras de heces de individuos seleccionados. Tenemos individuos controles, individuos con enfermedad inflamatoria intestinal, individuos con distintos tipos de obesidad. Directamente se extrae el DNA, o sea que en las muestras de heces se congelan, cada uno lo produce en su casa, lo congela, lo trae, el laboratorio extrae el DNA. El DNA lo mandamos a China, que es donde está el centro secuenciador, y en China lo que hacen es secuencian con un sistema que se Solexa, una máquina de Illumina, que fragmentan el DNA, lo leen y luego ensamblan lo que se llaman los contigs, que son las zonas que son contiguas, y de ahí hay una predicción de genes. Luego hay un análisis bioinformático muy complicado, es decir, se generan terabytes, o sea, se generan cantidad de datos de secuencias de bacterias, pero con todos estos datos se va a bases de datos para saber qué genes hay ahí, que son la COP, la NOX, cuando tú sabes la secuencia de un gen, puedes saber la secuencia de aminoácidos de la proteína que se codifica. Cuando tú sabes la secuencia de aminoácidos, viendo otra base de datos, como la proteómica está muy desarrollada, prácticamente puedes saber la función que hace esa proteína. Puedes saber que es una enzima que está haciendo esto. O sea que realmente, con la sabiduría que ha acumulado el trabajo de tantos investigadores durante años, durante los últimos 60-70 años, y que están en bases de datos accesibles, realmente secuenciando, si el análisis bioinformático es apropiado, puedes llegar a saber mucho. Entonces, en este caso, el análisis bioinformático se hacía en Heidelberg, pero el Heidelberg tiene subcontratado el supercomputer William Millstone, que está en Barcelona. Esa es una diapositiva de ellos, en que explican que tenían 14 millones de contigs, Open Reading Frames, que tenían que comparar con el BLAST, que es la base de datos más conocida de genes bacterianos. Y entonces, hacer esto hubiera costado 12.000 días en un ordenador de velocidad normal para intentar analizar esto. Utilizando el supercomputer de Barcelona eran 5 días de pagar el supercomputer de Barcelona, pero para mandar todos los datos aquí no se podía mandar con internet, había que ir con un disco duro, un avión de Heidelberg a Barcelona, llevar el disco duro y empezar a hacer análisis. Bueno, y con este tipo de análisis, que para no alargarles mucho, se vio, y esto sería ya un dato interesante, que nosotros tenemos los 30.000 genes, los 28.000 genes que hemos heredado los eucariotas de nuestro padre y nuestra madre, el núcleo de nuestras células, y luego somos portadores de unos 600.000 genes bacterianos. Como media, en el intestino humano hay 600.000 genes bacterianos que viven con nosotros y que hacen cosas que tenemos que algún día llegar a entender. Estos genes forman en total un catálogo de más de 3 millones de genes. O sea, la posibilidad, hay más de 3 millones de genes bacterianos que viven en ese miembro del ser humano, y de estos prácticamente son 300.000 son comunes. O sea que tenemos 300.000 genes bacterianos que prácticamente están en la mayoría de las personas. Y luego hay una parte variable que son los otros 300.000, que son hasta 2 millones y pico de genes, que son más raros, que están en algunas personas. Y por el sistema este que les decía, de ir a la base o sea, varias bases de datos en que, sabiendo el gen, puedes saber qué proteína y qué función hay. Estos serían los primeros 125 individuos que se estudiaron, son individuos españoles y de Dinamarca, mirando qué funciones había. Funciones que por lo menos estuvieran en uno de los individuos eran casi 20.000. Estos genes tienen unas 20.000 funciones que por lo menos están en uno de los individuos de esta parte, pero las funciones comunes a todos los individuos son 6.000. Es decir, que hay 6.000 funciones bioquímicas de estos genes que llevamos prácticamente cada uno de nosotros, de las cuales unas 2.000 están muy bien caracterizadas ya en las bases de datos, se sabe lo que hacen, y otras están bastante bien caracterizadas y otras pobremente caracterizadas, de estas 6.000. O sea que son datos todavía muy preliminares, pero esto nos habla ya, podemos empezar a entender, como en el hígado, cuando se entendió el ciclo de Krebs, toda la maquinaria enzimática que hay ahí, lo que es común a todos los individuos y lo que no. Un dato interesante, me parece a mí, es que cuando se compara en lo que se ve
Esto serían las barras azules, son las funciones codificadas por los genes bacterianos que viven en el ser humano, este metagenoma que se ha visto, y las barras amarillas son las funciones codificadas por el genoma humano, por los 30.000 genes del genoma humano ya conocidos que se descubrieron. Y si ven ustedes, la gran diferencia está en el metabolismo. Las bacterias son capaces de obtener energía de cualquier sustrato. O sea, tienen una cantidad, muchos genes dedicados a obtener energía de distintos sustratos. El ser humano mucho menos. El ser humano tiene más para procesos celulares, para cuidar su núcleo, para corregir defectos en el DNA. En cambio, o sea, la bacteria, su esfuerzo está en obtener energía, obtener recursos de cualquier sustrato. Bueno, y el otro aspecto muy interesante que ha dado lugar a un trabajo que se publicó hace poco es que la idea ingenua que había es que bueno, las bacterias, las que caen, pues están ahí y ya está. Y en la naturaleza esto nunca es así. En una habitación no puedes meter muchos perros y muchos gatos. Si hay muchos perros, habrá pocos gatos, pero los gatos escaparán. O sea, hay bacterias que van bien entre ellas y hay bacterias que no. Entonces se empezó a ver que los ecosistemas no era lo que había caído, sino eran los ecosistemas que mandaban ellos, que había como unas estructuras que cuando se miraba la correlación de especies en todos los individuos, se veía que el individuo que tenía muchas de estas bacterias tenía pocas. Y aquí, esta diapositiva no se ve bien, pero las rayas son correlaciones positivas o negativas. O sea, es decir, que si hay mucho de esto, también habrá mucho de esto, pero en cambio en estas son correlaciones negativas. O sea, entre las bacterias más frecuentes hay como una relación, esto incluso en los jardines ocurre. Al lado de una planta no puedes plantar la otra porque va a crecer bien, tienes que plantar plantas que vayan bien juntas. Pues en el ecosistema intestinal ocurre lo mismo. Hay unas estructuras, un ecosistema que tiene sus propias leyes que no las ponemos nosotros, sino que dependen de ellas, y esto ha llevado, analizando ya no solamente los individuos humanos, sino también los individuos europeos, sino muestras de los japoneses y de los norteamericanos por el consorcio. Esto es un sistema de análisis multivariado que se llama Principal Component, en que coge todos los genes a la vez que se han encontrado en cada individuo. Cada puntito sería un individuo y cada puntito son 600.000 genes. Y entonces, mirando la similaridad entre los genes, los agrupa los que tienen una estructura más parecida. Y eso es la primera muestra en la que hay italianos, daneses, franceses, españoles, y se ve que cogiendo, y japoneses, pues en cada uno se agrupan como en 3 grupos. Y en los 3 grupos hay japoneses, en los 3 grupos hay españoles, en los 2 grupos hay italianos. O sea, no es que los italianos estén aquí, los españoles aquí, los japoneses, sino que curiosamente algo que no se esperaba. Entonces, esta estructura se cogió también otras muestras que estaban secuenciadas por otro sistema y también se produjeron los 3 grupos, se distribuyen en 3 grupos y otras muestras, estas son muestras todas norteamericanas y también se distribuyen en los 3 grupos. O sea, no es que todos los americanos estén en un grupo, o sea que se entendió que por lo menos en las sociedades que tienen un nivel de desarrollo, el ecosistema en líneas muy generales, o hay muchas variaciones individuales, en líneas muy generales, se estructura de 3 maneras, que es lo que se llaman los enterotipos, y que, para explicar el concepto, es igual que entendemos que hay el bosque mediterráneo que tiene pinos, o el bosque alpino que es más de abetos, o el bosque tropical que es de una flora mucho más, que son ecosistemas cada uno de ellos que tienen unas especies que los que dominan y otras especies que probablemente en el ser humano ocurre lo mismo. O sea que hay como 3 tipos, que es lo que se ha descrito en este trabajo. Uno que está predominado por bacteroides, también con relaciones negativas en amarillo y positivas. Esta tiene negativas positivas con lactobacilos y negativas con clostridiales. Este está dominado por Prebotella y este está dominado por los ruminococos. O sea que esto es un dato interesante porque ahora podemos empezar a entender
que cuando queramos manipular la flora, por ejemplo, con probióticos, pues vamos a saber tener más datos si conocemos el enterotipo de esa persona, qué bacterias van a ser aceptadas, qué bacterias no serían aceptadas. Es decir, yo creo que ahora se está viendo un mundo, y la otra cosa que se ha visto es que efectivamente hay enfermedades como la enfermedad hepatointestinal, como la obesidad, la presión de se está alargando demasiado, que sí que se relacionan con falta de diversidad de bacterias. O sea, la hipótesis de la higiene viene a decir que con la higiene bien nos hemos deshecho de los patógenos, pero como no hemos sido selectivos, también hemos borrado muchas bacterias que llevaban miles de años con el ser humano, que estaban en la homeostasis. El sistema que teníamos de reconocer estas bacterias son los toll-like receptors. Esto no ha cambiado. O sea, nuestro sistema de reconocer las bacterias es el mismo, pero las bacterias que están en el ambiente son distintas. Y por consiguiente, ahora hay un desacuerdo. Y esto probablemente puede explicarnos algunas de las cosas. Y ahora, yo creo que ahora ya les iba a explicar. Bueno, este dato era interesante. Hay tiempo, ¿eh? ¿Hay tiempo? Sí. Bueno. Básicamente, para que todos los datos, lo que estamos viendo en las dos patologías que hemos estudiado, que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa prolongada, la enfermedad intestinal y en la obesidad, que la obesidad que se asocia a diabetes tipo 2 y la enfermedad inflamatoria, en los dos casos hay déficit de bacterias. Se han identificado algunas especies, no solamente depende de una especie, sino son unos grupos de especies que no están en los pacientes y sí que están en los controles, y que probablemente es un déficit de colonización que viene porque han cambiado las circunstancias ambientales. Y esto era un ejemplo que les ponía, porque este es un trabajo publicado también el verano, hace 2 veranos, en agosto del 2009, en el que recogen datos de colonización con Helicobacter pylori en la población norteamericana, según el año de nacimiento y según la edad. Como ustedes saben, el Helicobacter pylori es una bacteria que coloniza el estómago, se adquiere en los primeros años de vida, en los primeros 2 años, y permanece ya para siempre. El adulto, en cambio, no adquiere. O sea, si el adulto se contamina con el Helicobacter, no coloniza. El Helicobacter puede dar una pequeña inflamación, pero desaparece. Para que colonice, tiene que venir en los primeros años de vida. Entonces, fíjense ustedes, los individuos que tenían 70, 79 años y habían nacido en 1915, tenían hasta un 60% estaban colonizados por el Helicobacter pylori en Estados Unidos. Esto es para hombres, pero para mujeres era muy parecido. En otro estudio que los individuos que habían nacido en 1925 ya el nivel de colonización era menor. Pero si fijan ustedes, los individuos que nacen ahora en Estados Unidos o que nacieron a partir de 1995, es un 5 o un 6% que son portadores del Helicobacter pylori. La mayoría ya no portadores del Helicobacter pylori en el ecosistema, los 4 puntos cardinales. Pero luego hay defectos, o sea, tú puedes ser un enterotipo A y te falla una serie de flora, ya no dominante, sino subdominante, que es la mucosa, a lo mejor sí que relacionas, acaba desarrollando una colitis ulcerosa, si hay un background genético también. O sea, ahora, estos enterotipos no se han asociado a ninguna enfermedad. Y lo mismo ha pasado con obesos. O sea, los obesos están en nuestros enterotipos. O sea, nos parece que esto es como una estructura muy genérica, más determinada por ellos que por nosotros. Hay trabajos que dicen que el genoma del individuo es el que determina qué bacterias van a quedar y qué bacterias no. Esto tampoco parece que es así. O sea, parece que lo más importante debe ser el primero inóculo. Lo primero que recibe ese individuo hace que se establece un ecosistema, que se generan unas leyes, las comunidades microbianas, y ahí ya van a aceptar unas cosas y otras no. Y que hay otros factores que tienen influencias menores, que pueden ser la comida, pueden ser el genoma del propio individuo, el genoma humano. La enfermedad va también a modificarlo. No lo sabemos. Esto es con respecto a esto, ¿se ha hecho algún estudio más local?